Gloria a Dios. Queremos saludar a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana y a quienes se conectan ya a través de las redes sociales. Que el Dios Todopoderoso los bendiga grandemente en esta mañana de domingo y sean muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones desde la hermosa ciudad de Ambato, aquí en el Ecuador. Esta mañana estaremos estudiando Teología Bíblica. Por favor, preparen sus Biblias y estudiemos juntos la maravillosa palabra de Dios. Les dejamos con nuestro pastor y maestro, Juan José Muro. Bienvenidos una vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Qué honor una vez más poder estar delante de ustedes. Gracias por venir a la casa de Dios. Sé que es un compromiso personal, pero también les agradezco porque su presencia es importante para mí también. Queremos saludar a todos los que nos ven por la televisión cristiana a través del canal de Teología Bíblica. Sean todos bienvenidos al Ministerio de Restauración a las Naciones a través del canal de Teología Bíblica desde la ciudad de Ambato, la nación ecuatoriana. Es un honor poder estar delante de ustedes un día más, dando una clase en vivo, de lo cual hemos titulado el día de hoy, ¿Cómo es Dios? Quiero a mis hermanos pastores en el Ecuador, en Sudamérica, en Centroamérica y también en Estados Unidos de América. Quiero saludar a todos nuestros hermanos en general y a todo caballero y a todo dama que se reincorpora en algún momento cuando ven el programa en diferido. Gracias realmente. Para nosotros ustedes son muy importantes. Que el Eterno les llene de paz y de gracia. Tengan la amabilidad de ponerse de pie para honrar a Dios en la oración. Padre amado, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, queremos presentarnos delante de usted esta mañana para poder, Padre, agradecerle por el honor tan grande que usted nos da la identidad de ser hijos de Dios. Reconocemos aquí en el canal de Teología Bíblica de que el Dios soberano, que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que los atributos de la omnipresencia, de la omnisapiencia, de la omnisciencia, es solamente de Dios. Reconocemos que la gracia salvífica viene solamente por Dios. Reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, la Santa Escritura, es inerrante, infalible. Y reconocemos que la Biblia es el camino de doctrina y de fe. También aquí, Jehová Dios, en el canal de Teología Bíblica, reconocemos que las tres autoridades de la Iglesia del Señor Jesucristo, la primera es la cabeza del cuerpo, el Señor Jesucristo, como cabeza de la Iglesia. La segunda autoridad es la tercera persona, Padre, de su trina deidad, el amado Espíritu Santo.
Y la tercera autoridad dentro de la iglesia cristiana es la Biblia, la palabra de doctrina y de fe. Gracias, mi Dios, por la gracia derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Qué honor usted nos da de tener el libro de los libros, el libro por antonomasia. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tenga la gentileza de tomar asiento. Y vámonos al primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y vamos a pedirle a la hermana Yocondita que mirando a la cámara tenga la gentileza de leernos. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. El primer libro, damas y caballeros, de Moisés fue el Génesis. El título en castellano, Génesis, viene de la traducción griega llamada la Septuaginta, que quiere decir Génesis, quiere decir orígenes. Mientras que el título hebreo se deriva de la primera, de la primera palabra de la Biblia traducida en el principio. Nosotros en esta versión de la lengua española tenemos de la traducción griega de la Septuaginta, que es Génesis, palabra griega para orígenes. Pero la Biblia de los hebreos no es Génesis, sino que ahí se encuentra Breshit, que significa en el principio. Para los judíos, para la Torá judía, para la Biblia hebrea, ellos no le dicen Génesis, sino le dicen Breshit. Génesis sirve para introducir el Pentateuco. Cuando hablo, ustedes saben muy bien que la palabra penta es 5. Y cuando digo Pentateuco, el libro del Génesis sirve para introducir los 5 primeros libros escritos por Moisés. Qué interesante. ¿Cuáles son los 5 primeros libros escritos por Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Génesis es la introducción a estos 5 primeros libros y también es la introducción del resto de los libros. La influencia de Génesis en las Escrituras es demostrada por el hecho de que es citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento. 35 veces las escrituras del Génesis son escritas en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace referencia al mismo en ambos testamentos. La línea de la historia de la salvación que comienza en Génesis, capítulo 3, no es terminada sino hasta el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, donde el reino eterno de creyentes redimidos es gloriosamente retratado.
El día de hoy quiero hablar sobre la teología, sobre cómo es Dios. La pregunta sería, preciosos hermanos, ¿podría nuestra mente finita definir a un infinito Dios? ¿A un espíritu infinito? El Dios de la Biblia, primeramente, déjame decirles, difiere de todos los dioses falsos, porque el Dios de la Biblia es único en su personalidad. Dios existe. Él es el único ser personal y consciente. El Dios de la Biblia es el creador del universo y es el causante de todas las cosas. Creador del hombre, creador de la sabiduría, y es el amante redentor del género humano. El concepto de Dios está obviamente en la mente del hombre, pero el hombre no puede conocer acerca de Dios el Creador hasta que estudia la palabra de Dios y ve las obras de Dios. La Biblia no es un libro religioso como son los libros, por ejemplo, del Tripitaka, el Theravada, el libro Mormón, las revistas de Atalaya, las perlas de buen precio o doctrinas y convenios. La Biblia, déjeme decirle, es el libro de los libros, el libro por antonomasia. Y usted puede poner en una balanza 2 millones, 4 millones, millones de libros, y usted pone en el otro plato la Biblia, y la Biblia siempre va a pesar más que los libros del mundo. El conocimiento y Dios es dado libremente, pero el conocimiento más grande de Dios viene con el resultado del estudio de la Biblia, la reflexión, la oración y un proceso, damas y caballeros, de aprendizaje escritural. La revelación divina que encontramos en la Biblia nos remonta a un punto que ni la ciencia ni la filosofía puede llegar a alcanzar. La revelación especial de Dios, la teología de Dios, la Biblia es el único medio por el cual podemos obtener un verdadero conocimiento sobre la maravillosa, hermosa, la tierna persona de Dios. Hoy más que nunca, queridos hermanos, es el estudiar la palabra de Dios, el libro de los libros. Queridos hermanos, todos los cristianos somos trinitarios. El que no es trinitario no es cristiano. Todos los cristianos somos trinitarios en su punto de vista doctrinal. Cuando hablo de doctrina, estoy hablando desde el primer versículo de la Biblia, desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último capítulo de la Biblia. Toda la escritura es soplada, impulsada por Dios a través de la tercera persona de la Trina Deidad. Mira qué interesante. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros creemos que la Biblia enseña en cuanto a 3 personas que conforman la Santísima Trinidad. También se le puede decir teológicamente la Trina Deidad, o también se le dice la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora, estas 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son iguales y son eternas. Son iguales en poder,
son eternas y poseen las tres todos los atributos de la deidad. Vamos a concentrarnos en esta serie de estudios en la primera persona de la Trinidad, porque queremos llegar a unir, según la Escritura, un concepto infalible e infinito de cómo es Dios. O si alguien le preguntara a usted, ¿cómo es Dios? Dios el Padre. Yo sé que la palabra más grandiosa en el vocabulario de cualquier idioma o dialecto, o de cualquier nación, de cualquier ser humano, no hay palabra más grandiosa, más maravillosa y más tierna y llena de amor que Dios. Cualquier persona que quiera explicar cómo es Dios, va a tener que pensar cómo lo describo y va a tener que interpretar la necesidad, mira, que tenemos de Dios. Y eso es aún más difícil cuando recordamos que Dios nunca quiso probar su existencia. Dios nunca quiso probar su existencia. La Biblia no discute la existencia de Dios. La Biblia, la revelación misma de Dios, sus planes y sus propósitos, nunca discute la existencia de Dios. Tenemos que volver a pensar lo que acabo de decir y meditarlo. La Biblia no discute la existencia de Dios. Y Dios en la Biblia no trata de demostrar que Él es Dios. Este libro de libros, el libro por antonomasia, la Biblia comienza en el Génesis 1 con una declaración absoluta de quién es Dios. Cuando él escribe, Moisés dice, en el principio creó Dios los cielos y de la tierra. La Biblia hebrea dice, en el principio creó Dios, o el poseedor de los cielos y de la tierra. Esta característica del versículo 1 penetra, satura y ocupa la Biblia en su totalidad. Nos describe quién es Dios. Cuando usted lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esta característica de Dios te amplía la definición finita que la mente, que la filosofía o la academia pueda creer de quién es Dios. Los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento daban por hecho la existencia de Dios. Nunca discutieron ni pusieron en duda en sus libros que Dios no existía. Siempre lo creyeron. Cuando Moisés, el escritor de Génesis y del Pentateuco, fue divinamente elegido y recibió la inspiración de la tercera persona de la Trinadeidad y escribió las primeras palabras de nuestra Biblia, mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés no cuestionó a Dios en ningún momento. Y déjeme decirle algo. Teólogos modernos, con todo respeto, deberían aprender de Moisés. Porque hoy en día hay una cantidad de teólogos modernos
que cuestionan que Dios haya creado los cielos y la tierra, o que Moisés haya escrito el Génesis. Por otro lado, el estudio del Evangelio y las enseñanzas del Señor Jesús acerca de Dios no deja ninguna duda con la existencia del Padre. El Señor Jesús asumió esa existencia en cada uno de sus discursos. En cada discurso que el Maestro Divino, en sus 3 años y medio de ministerio que tuvo aproximadamente, él nunca discutió la existencia de Dios Padre. Siempre se refirió a Dios como un ser eterno y consciente. Vámonos a Juan capítulo 17, versículo 3. Tenga la amabilidad. Nuevo Testamento, Juan capítulo 17 y 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y yo pregunto a la hermosa concurrencia, ¿qué es el cristianismo? La respuesta está ahí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es el cristianismo? Conocer a Dios, el único Dios verdadero. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, el único Dios verdadero. Pero no solamente es conocer a Dios, sino es conocer a su Hijo, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, a quien tu Padre me has enviado. ¿Se dan cuenta? Ese es el cristianismo. Y les digo algo. Subrayen ese versículo para que tengan una respuesta cuando le digan ¿qué es el cristianismo? Ya lo saben. Nuestro Señor Jesucristo reveló que Dios se muestra. Nuestro Señor Jesucristo nos reveló de que Dios puede ser conocido. Con eso dicho, me hago la pregunta entonces, si Dios puede ser conocido, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, preciosa clase? Probablemente algunos de ustedes se estarán preguntando si el intento mío a esta pregunta es sabio y necesario. Yo creo que mis razones justifican esta búsqueda de la verdad acerca de Dios. Desde luego, déjame decirle que en dicha búsqueda mía y de ustedes existen profundidades incansables y alturas impensables de poder llegar a definir un espíritu infinito. Solamente un necio puede pensar que lo finito, la mente del hombre, puede medir lo infinito. El libro de Job, yo lo voy a leer, capítulo 11, versículo 7 dice, Dios le dijo a Job, ¿descubrirás, Job, tú los secretos de Dios? Job, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Nuestra respuesta a esta pregunta es: nunca lo haremos. Romanos 11:33. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insonsables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Si no podemos descubrir a Dios en la perfección, entonces debemos de buscar conocerle hasta donde podamos. Primera de Corintios 13, versículo 12, léalo mi hermana Yoconda. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Amén. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Se dan cuenta? Ahora vemos por espejo, decía Pablo, oscuramente, mas entonces veremos un día cara a cara. Ahora conocemos a Dios en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo dice: ahora conozco en parte, pero damas y caballeros, es necio dejar de conocer lo que uno puede conocer en parte. Se lo vuelvo a decir. Es necio dejar de conocer lo que uno todavía puede conocer en parte de Dios. Y debe de conocer de Dios, porque Él es nuestro creador. Existen personas que dicen: yo creo en Dios, pero no creo en el Señor Jesucristo. Existen personas de este tipo que tienen algún concepto de Dios y lamentablemente no saben nada de Dios. Solo creen en algún tipo de ser superior, de alguna existencia superior, y le llaman Dios. Creo que el hombre debe saber lo que es posible saber de Dios. Existen movimientos que presentan a Dios como que no es Dios. Cuando un grupo de científicos de distintas partes del mundo se reúnen para intercambiar ideas en cuanto a los últimos descubrimientos, estos científicos presentan nuevas teorías, presentan nuevos conceptos y desarrollan un nuevo concepto acerca de Dios. Estos conceptos, para esta clase 10 científicos, reprueban al verdadero Dios. Escúcheme bien. Cuando algún profesor de avances científicos o un profesor de filosofía declara lo siguiente: el hombre es un episodio químico temporal en un planeta insignificante, y como esto ha sido probado ya por la ciencia moderna, debemos de probar un concepto totalmente nuevo de Dios, dice. Por eso es muy importante que la iglesia cristiana, que después de llegar a escuchar las diferentes cosmovisiones o posiciones, nosotros como cristianos necesitamos aplicar lo que la palabra griega se llama apologética. Hacer apología
significa defender la fe. Pero defender la fe no es pelear con el oponente. El oponente no es tu enemigo. Es una persona de carne y hueso que no conoce a Dios ni al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos enseña que con un espíritu de mansedumbre es que nosotros debemos defender la fe. ¿Quién seríamos nosotros, pecadores delante de un Dios santo, golpeando la dignidad de una persona que no conoce a Dios? Defienda la fe, pero no maltrate la dignidad del hombre. Que sea Dios quien juzgue y no usted. Un historiador dijo: la concepción de Dios no es la misma para el hombre actual. Para lo que era para el hombre de 1775, no será la misma para el hombre del 2085. Estos son los conceptos de Dios para el hombre. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Porque aquellos que piensan de esta manera, el día de mañana se enfrentarán al Dios vivo y verdadero. Robert Blas Foch, un periodista inglés del otro siglo, de mucha jerarquía, escribió: yo declaro que eso del Padre Celestial solo es un mito. Basados en la vida y en el conocimiento y en el mundo el cual vivimos, no podemos creer razonablemente en Dios, dice este periodista inglés. Sigue diciendo este periodista: no existe un Padre Celestial cuidando tiernamente de sus hijos. Se trata de la sombra vacía de los sueños humanos. Y este periodista dice: no creo en Dios. La creencia en Dios todavía a la luz de los científicos es infundada e insostenible. Hasta aquí la cita del periodista inglés Robert Blas Foch. El mundo por siempre se enfrenta a diferentes pensamientos en diferentes escuelas de pensadores. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana para el Avance del Ateísmo publicó las siguientes preguntas y respuestas dentro de su declaración doctrinal como ateos. Pregunta número 1 que hicieron: ¿qué es Dios? La respuesta que dieron: Dios es un personaje imaginario. Dios es un mito, una creación ficticia, creída por un grupo de idólatras que afirman que es el creador de todas las cosas y que las gobierna. La segunda pregunta que hicieron esta organización norteamericana, el avance del ateísmo: ¿existe un verdadero Dios? Respuesta: el universo no alberga ningún Dios. Es por eso, queridos hermanos, queridos pastores, la gran necesidad de que los cristianos levantemos la voz con la fineza escritural para poder explicar quién es Dios y cómo es Dios.
Vuelvo a decirle que existen miles de pensamientos en el mundo. Y la Biblia nos dice, no escuchen a Carlos Marx. La Biblia nos dice, no escuchen a Friedrich Engels. La Biblia nos dice, no escuchen a Sigmund Freud. La Biblia nos dice, no escuchen a Nietzsche. La Biblia nos dice, no escuchen a Carlos Darwin. La Biblia nos dice, no escuchen a Stephen Hawking. La Biblia nos dice, no escuchen a Jean-Paul Sartre. Miles de filósofos, miles de científicos que tienen pensamientos conforme al mundo. Y que estos pensamientos, queridas hermanas y hermanos, hoy en día gobiernan los colegios, los institutos y las universidades. Las universidades, y de ahí salen los que gobiernan nuestro país, de ahí salen los políticos, y es por eso que ahora pueden legalizar la ideología de género, y es por eso que pueden legalizar el aborto, la eutanasia o el consumo de las drogas, porque tienen el pensamiento Nietzsche, tienen el pensamiento de Friedrich Engels, tienen el pensamiento de Jean-Paul Sartre. Es por eso que las naciones pecan contra Dios. Y con mucha tristeza Dios tiene que mandar huracanes, como el huracán Florence, como el Caterine. Tiene que mandar terremotos para ver si ese pensamiento Nietzsche en el corazón del hombre es cambiado para Dios. Una encuesta que se hizo a profesores y a profesionales acerca de Dios se dijo lo siguiente: entre el 86% de los psicólogos son ateos. Usted se siente mal y usted va a ir a buscar a un psicólogo, con todo respeto, pero es ateo. Entre los biólogos, el 82% son ateos. Entre los sociólogos, el 81% son ateos. Entre los historiadores, el 68% son ateos. Y entre los físicos, el 66% son ateos. Preciosos hermanos, amados hermanos y damas y caballeros que nos ven por la televisión cristiana. Con todo lo que estamos viendo, en la magnitud en que se está viviendo en este siglo, definitivamente el Señor Jesucristo tiene que arrebatar a su iglesia de esta tierra. Un astrónomo famoso dijo: he contemplado con mi telescopio y no he hallado a ningún Dios. Por lo tanto, Dios no existe. A mí me causa tristeza esto. Me causa dolor. Porque el día de mañana, este científico astrónomo se dará cuenta que el infierno existe. Y que Dios también. No puedo reírme de la condenación intelectual, del suicidio intelectual que estos hombres se hacen.
Existe una religión que dice que existen muchos dioses y que Adán fue el primer dios. Al ver todo esto, lo que estamos viviendo, damas y caballeros, tiene que haber un desafío de hoy para adelante de proclamar la existencia de nuestro Dios. Señores académicos que me ven por la televisión cristiana, señores filósofos, señor presidente de grandes compañías, señores congresistas, señores intelectuales, Dios existe y Él es el único ser personal y consciente. Él es el creador del universo y Él es el causante de todas las cosas. Él es el creador del hombre, Él es el creador de la sabiduría y Él es el amante redentor del género humano. La doctrina de Dios es esencial para un avance verdadero de la ciencia y para el bienestar antropológico. La ignorancia concerniente a Dios, vuelvo a decir, la ignorancia concerniente a Dios afectado dentro de la historia de la humanidad fuertemente el sufrimiento del hombre. Los problemas de la raza humana es por la falta del conocimiento de Dios y por el pecado del hombre. La palabra pecado del griego hamartina, donde se deriva la doctrina de la amartología, la doctrina referente al pecado. El escritor conocido, William Shakespeare, dijo que el problema del hombre es el defecto trágico. Carlos Marx le llamó al problema del hombre la lucha de clases. El padre y el escritor del psicoanálisis, Sigmund Freud, le llamó al problema del hombre el medio ambiente o la sexualidad infantil. Los grandes hombres reconocidos por el hombre han tratado de explicar, maquillar o darle alguna definición a la naturaleza autodestructiva que el hombre tiene. Déjeme decirle que Dios en la Biblia al problema del hombre le llama pecado, damas y caballeros, del griego hamartina, que significa errar en el blanco. El apóstol Pablo estuvo un día en ambos lados. Durante la cuestión, durante su vida y después de su conversión al Señor Jesucristo, él escribió en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues, dice él, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón está entenebrecido. Qué tristeza y qué dolor cuando yo leo este versículo. La gente que no conoce a Dios están envanecidos en sus razonamientos propios, intelectuales. Y dice la Biblia que tienen un necio corazón entenebrecido. La sangre por donde corren las venas de la gente que rechaza a Dios
y al Señor Jesucristo están llenas de tinieblas. Cuando digo yo, habiendo conocido a Dios, del versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, en el griego literal se escribe nontes ton teon, y es un segundo activo ginosco en el y significa conocer por experiencia personal. Cuando Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, tuvieron una experiencia personal, porque los hombres, de cierta manera, han conocido a Dios. El comentarista William MacDonald, cuando dice, habiendo conocido a Dios por sus obras, cuando vemos los cielos, la tierra, las estrellas, cuando vemos el mar, el océano, las majestuosas montañas, nunca creeríamos que el mono lo hizo, ni tampoco creeríamos que viene de una materia inerte, sin poder. Cuando yo me miro al espejo, solamente un incrédulo, un ateo, un agnóstico, un escéptico, un necio podría decir, no existe Dios. El hombre comenzó teniendo conocimiento, no ignorancia de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios se reveló y hubo desde ahí un conocimiento en el hombre. El hombre tiene eternidad y en el ADN, en los genes, en cada software que Dios le dio al hombre, hay ciertamente conocimiento de Dios. Pero cuando él comenzó a dudar de Dios, descendió de la luz de la sabiduría y cayó a la oscuridad mental y a la oscuridad moral. La palabra moral, del latín moralitis. Hay moral buena y hay moral mala. Aquellos que no aman a Dios y trabajan y mantienen su hogar, su moral mala les hace mirar que el sábado tienen derecho de tomar, porque ya han cumplido con sus responsabilidades. Moralitis, moral buena y moral mala. Lo que el hombre debe de absorber es la moral de Dios, los valores no personales, sino los valores eternos de Dios. Por ejemplo, el libro de los Romanos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el Salmo 53 dice, también lo repite, no hay necio en su corazón, no hay Dios. Como vemos, en el libro de los Salmos encontramos 2 veces la palabra necio. Y la palabra necio viene del hebreo original Nabal. Y la palabra hebrea Nabal significa persona deficiente moralmente, pero no intelectualmente. Ahora, la persona que trata de convencerse a sí mismo de que no existe un Dios personal,
no lo hace porque no tiene pruebas de que Dios no existe. Regresando a la palabra hebrea Nabal, para necio, tiene que ver algo con este personaje Nabal que habla Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la necedad está con él. Su nombre Nabal, que era un necio, en el hebreo, congenia. Este personaje Nabal no negaba en teoría que Dios existiera, pero en su corazón no había lugar para Dios. Y él ordenó su vida acorde a su conveniencia, como si Dios no existiera. Tal ateísmo no comienza en la cabeza, damas y caballeros. El ateísmo comienza en el corazón. Cuando el corazón es orgulloso de una persona, se niega a someterse a Dios Todopoderoso, porque el corazón orgulloso se autoconsidera Dios. Negar a Dios es una necedad pura. Intentar quitar a Dios de nuestros pensamientos o del razonamiento humano es un clímax de la necedad. Se trata de la supremacia del pecado del corazón del hombre y de la necedad de anhelar de que Dios no exista. Porque el hombre no quiere que Dios le ordene, le demande la exigencia de sus mandamientos. Por ejemplo, es como un loco, con todo respeto, que negando la existencia del fuego, niegue que no va a quemarse si lo toca. Por el simple hecho de que él no crea, no significa que no exista. Estos individuos no quieren aceptar la existencia de Dios. Estos individuos no quieren ni las posibilidades de enfrentar un juicio de Dios. Juicio del cual tendrán que algún día dar cuentas por sus pecados en el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo es Dios? El eterno Dios siempre ha existido y siempre existirá. El ateísmo no puede destruir el hecho o la realidad de Dios, ni podrá destruir el juicio del gran trono blanco. Algún día, señores ateos, señores agnósticos, señores escépticos, como los grandes escritores, como el gran escritor literato reconocido en grandes premios, como el señor Mario Vargas Llosa,
que desprecia la existencia de Dios. Grandes hombres adinerados, grandes hombres intelectuales, pero necios moralmente delante de un Dios santo y justo. ¿De qué servirá tanto libro y tanto recuerdo en la mente finita si en su infinidad se va a lamentar de nunca haber escrito en su libro del Dios vivo y santo y verdadero? El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída la voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo las palabras de Dios. Es muy interesante porque el capítulo 19 de este Salmo es la revelación de Dios y sobre todo los 6 primeros capítulos. La revelación general o universal es esa revelación de sí mismo que Dios le ha dado a todos los seres humanos. En la revelación general de Dios lo hizo a través de la naturaleza y que está disponible para todo ser humano. Cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos, la creación cuenta, la creación proclama la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es la reflexión de sí mismo y de su carácter. Cuando yo veo los cielos, puedo darme una idea de la grandeza, de la sabiduría y de la majestuosidad de Dios. Y muchos se preguntan, ¿por qué si este planeta es el único que tiene vida humana, por qué Dios creó miles de galaxias con planetas que no tienen vidas humanas? Si Dios creó el universo para que lo refleje como es Él, Él es omnipotente, Él puede crear miles de galaxias y miles de planetas. Él es omnisciente, tiene la sabiduría para crearlas y para que no se choquen. Si Dios creó el universo para que lo refleje a Él, y Dios es el infinito, escúcheme bien. Si Dios es infinito, yo pregunto, si Dios es omnipotente, yo pregunto, ¿qué clase de universo debería crear Él? Él no podría crear solamente un planeta. Si Él es infinito, si Él es todopoderoso, Él debe de crear un infinito, mejor dicho, Él debe de crear un universo que demuestre que Él es poderoso e infinito. El hombre solamente ha ido hasta la luna.
porque el hombre es finito. El universo no es totalmente infinito para que se asemeje de esta manera. Un universo inmenso, con millones de astros. Y la ciencia ha comprobado que este universo continúa expandiéndose continuamente. La misma ciencia dice que el universo no tiene fin, porque el creador del universo no tiene principio ni tampoco tiene fin. Si Dios hubiera creado este universo que tenemos y solamente hubiera creado la tierra, nos hubiera dado solamente la tierra el conocimiento de la magnitud de la infinidad de Dios. Si no estuviera los cielos ni el universo, nuestra mente podría llegar a pensar cómo es Dios. El eterno Dios, el infinito Dios, el omnipotente Dios, tiene que dejar su sello de su existencia y de cómo es Dios. La ciencia dice que el universo no tiene fin. Al mirar el universo, entonces, podemos tomar un concepto de cómo es Dios. Al mirar su creación dentro de esta tierra, como lo dicen los salmos, el Salmo 19, podemos definir cómo es Dios. Al mirarse usted en el espejo, puede definirse cómo es Dios. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy en la clase de teología de cómo es Dios. Muchas gracias a todos nuestros hermanos pastores, preciosos hermanos pastores que nos ven en vivo y en diferido. A hermanos en general, qué honor poder estar delante de ustedes. Es mi mayor deseo que sus ministerios vayan progresando bajo la sana doctrina teológica y que el eterno Dios les llene de sabiduría para desplegar el conocimiento. Muchas gracias y vamos a orar a Dios, por favor. Padre amado, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darle la gloria, la honra y el honor y las muchas gracias por el honor de tenernos aquí. Gracias, mi Dios, por el canal de teología bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Todo lo que hagamos, eterno y soberano Dios, sea para su gloria. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, tengan la gentileza. Hermanos,